Listo, entonces acá ya me aparece que estamos en vivo, así que buenas tardes para todos y para todas los que nos están y las que nos están viendo. Antes que nada, quiero ofrecerles disculpas por arrancar tan tarde. Este espacio estaba programado para las 5 de la tarde, pero debido a unas dificultades técnicas, pues como pueden ver, estamos comenzando ahorita. Sin embargo, pues lo valioso es que no se pierde el espacio, no se pierde sobre todo la participación de nuestras valiosas panelistas. Así que, bueno, ya para arrancar propiamente, nuevamente quiero dar las gracias también a todos y a todas quienes nos están viendo, quienes esperaron este espacio. Me presento, mucho gusto, yo soy Adriana Pérez, soy directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander. Este es el foro Ciudad, Justicia y Género, una apuesta de todas y de todos que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Cúcuta. El doctor Francisco, cabeza de este despacho, Francisco Javier Cuadros, quiero darle el agradecimiento por la confianza y por la posibilidad de generar estos espacios en conjunto, ya que efectivamente desde el observatorio somos creyentes de que si se puede salir adelante con todas estas apuestas que tenemos que son tan valiosas y que todos y todas compartimos, debe ser de manera conjunta y articulada. Debemos sumar esfuerzos y debemos justamente sumar esfuerzos en una lógica de complementarnos, no de ni siquiera competir. Acá todos y todas traemos apuestas muy valiosas, así que muchísimas gracias. No sé si Estrella nos puedas confirmar si el doctor Francisco se encuentra ahí para dar unas palabras de apertura al espacio. Todavía no. Entonces, listo, no hay problema. Mientras tanto, voy yo abriendo el espacio. ¿Cuál es la apuesta de esta serie de foros? Como pueden ver en nuestras piezas que sacamos el fin de semana, la serie de foros se llaman Ciudad, Justicia y Género, una apuesta de todos y de todas. Son 3 foros distintos. Hoy arrancamos con nuestro primer foro de servidoras y servidores en diálogo. ¿Cuál es la idea? Si vamos a evaluar cómo estamos en materia de acceso a la justicia para víctimas de violencia de género, tenemos que hacer una mirada integral y esa mirada nos debe permitir evaluar qué es lo que está pasando al interior del sistema judicial, pero también trayendo las voces y las reflexiones de los y las servidoras, quienes están en estos espacios justamente para apostarle a la protección de las mujeres frente a cualquier tipo de violencia. Por eso, este primer espacio de hoy se llama Una mirada desde la institucionalidad, servidoras y servidores en diálogo, donde tenemos la participación de Idela María Benítez Hernández, inspectora de policía, y Lizeth Damaris López, corregidora de Agua Clara. Ya voy a darles a ustedes un momento para que se presenten, pero antes que nada quiero agradecerles no solo por la participación, sino también por la espera paciente frente a estas dificultades y por todas las reflexiones tan importantes que van a traer este espacio. Vamos a tener un segundo foro también que va a ser el lunes 23 de noviembre y se llama Las mujeres responden, reflexiones y llamados desde la sociedad civil. ¿A qué le apostamos en este espacio de reflexiones y llamados desde la sociedad civil? Hoy vamos a ver la mirada de la institucionalidad desde la institucionalidad y en este segundo espacio vamos a tener justamente reflexiones, como lo dice el título, de las distintas mujeres que están del otro lado de la orilla, quienes desean acceder a la justicia o quienes acompañan procesos de acceso a la justicia y a la protección. Posteriormente, el 26 de noviembre, vamos a tener nuestro tercer foro que se llama Experiencias Nacionales para el acceso a la justicia a víctimas de violencia de género, porque sabemos que esta mirada integral no se debe quedar únicamente en lo local, sino que debe apostarle a conocer cuáles han sido los distintos procesos a nivel nacional que puedan servir como hoja de ruta justamente para fortalecer los procesos locales. Es acá donde llamamos a esta complementariedad de la que tanto hablamos, que no se debe quedar únicamente en el territorio con los sectores que están
están y que operan en el territorio, sino que debe tener una visión mucho más grande y en este caso debe integrar al orden nacional para no solo conocer qué les está pasando y qué han decidido hacer frente a estas situaciones, sino también para escuchar sus reflexiones de cara a lo que está pasando en el territorio, porque en últimas lo que consideramos desde no solo el observatorio, sino todas las personas que acá nos acompañan, es que si hay unas dificultades, estas se deben solucionar dialogando, trayendo a colación los distintos puntos de vista y puntos que no solo se quedan en el orden departamental. Entonces, ya con esta introducción, quiero dar espacio para la presentación de nuestras valiosas panelistas, sin antes, por supuesto, decir que estos 3 foros, como les comenté hoy, el lunes 23 y el 26, van a ser en el marco de los días de activismo del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Esta es nuestra apuesta y si vamos a eliminarlas, tenemos que estar todos y todas participando en estas. Entonces, también nos está acompañando el mayor César Yacer Chacín, jefe de la SIJIN de MECUC. Muchísimas gracias, mayor, por acompañarnos en este espacio, ya que su participación y sus reflexiones también serán de mucho aporte para nosotras y para también el trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobierno en articulación con los distintos despachos justamente para el fortalecimiento de todas estas rutas de atención integral para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Y como decimos, ¿a qué le tenemos que apostar? Y en esto siempre hemos sido muy enfáticas desde el observatorio, no solo a atender, a investigar y a sancionar debida y eficazmente, sino sobre todo a prevenir. Entonces, ya para rotar la palabra y no quedarme tanto tiempo con el micrófono, quiero darle ahora sí la voz para escuchar a nuestras panelistas y al panelista, el mayor César Yacer. Si quieren, se pueden presentar, unos minutos para presentarse, comentarse ustedes de dónde vienen, de qué sector, en qué trabajan, y ya posteriormente a eso pasamos a, como tal, el foro de discusión y, por supuesto, en el momento en que nos acompañe el doctor Francisco, le daremos también la palabra, ya que su voz va a ser de demasiada importancia para la apertura de este escenario. Entonces, si quieren, me voy como aparecen, no sé, en el orden acá de los recuadros que yo tengo. Y Dela, si quisieras tú empezar presentándote, por favor. ¿Idela? Claro que sí. Aquí lo que pasa es que estoy también atendiendo otras cositas de mi trabajo, entonces estoy como ahí, pero ya me concentro en la reunión. Bueno, mi nombre es Idela María Benítez Hernández, soy abogada de hace más o menos 30 años, ama de casa, madre, esposa, funcionaria pública, conocedora de la violencia física intrafamiliar en una experiencia personal y pues orgullosa de estar aquí, de tener la voz en representación de muchas mujeres que desean ser escuchadas, oídas, vistas, tenidas en cuenta. Y muchísimas gracias. De verdad estoy aquí para aportar en lo que se pueda, con toda la experiencia, con toda la energía posible. Muchísimas gracias, Idela. ¿Me gustaría presentarte? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Lizeth López, soy corregidora de Guacara, soy profesión abogada, especialista en Derecho de Familia, 8 años ya en el procedimiento, casada con 3 hijos, con 2 hijas y un nieto maravilloso que lo considero también como mi hijo, sobreviviente de cáncer, para contar. También estoy muy orgullosa de llevar la voz de la zona rural en este espacio. Y soy también consejera de Cultura Municipal delegada por los corregimientos. Maravilloso, Lizeth, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, qué maravilla tener la voz de la Cúcuta rural en estos espacios. Entonces, muchísimas gracias también por tu participación. El mayor César Yacer de la SIJIN se encuentra ahí para presentarse.
Mayor. Me está diciendo por acá que pena, entonces quizás esté teniendo unas dificultades, no hay problema, retomamos la palabra y ahorita volvemos a él. Dice que le está fallando el micrófono, no se preocupe, Mayor, si quiere revisar qué es lo que está pasando. Y ahorita le damos la palabra. Mientras solicito que por favor, mientras no estemos interviniendo, apaguemos los micrófonos para que no haya interferencia y cruce de sonido. Tenemos también en la mesa a representación de la Secretaría de Equidad de Género, que si bien no va a participar como tal activamente en el panel, sí es de mucho valor que nos acompañe en este escenario, justamente porque lo que llamamos es que todas las respuestas tienen que ser de carácter articulado. Entonces, pues muchísimas gracias también. No sé si hay alguien de la Secretaría que quiera presentarse, si estará Joana o se encontrará alguien más. O si no, comenzamos oficialmente. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Viviana Carrillo, de la Secretaría de Equidad de Género, con la compañera Jessica Cristancho. Gracias. Hola, Viviana y hola, Jessica, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y por representar a la Secretaría de Equidad de Género. Como dice el título de este foro, de esta serie de foros, efectivamente esto es una apuesta de todos y de todas, de todos los despachos y de todas las personas que hacemos parte de este proceso y de la sociedad que queremos transformar. Entonces, muchas gracias por la compañía y pues bueno, esperemos que el Mayor logre solucionar los problemas de micrófono pronto y que en cualquier momento se pueda conectar Francisco también para escuchar sus palabras de apertura al espacio. Mayor, ¿nos puede escuchar? Buenas noches, yo soy Patria. Buenas noches. ¿Puede presentarse, por favor? Claro que sí, mucho gusto para todos. Mayor César Chaí, jefe de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Cúcuta. De antemano, excusas, doctora, usted sabe, en la mesa de trabajo que estábamos en la alcaldía, acabamos de finalizar y estoy llegando aquí a la seccional a conectar. Estamos prestos a comunicar. Perfecto, Mayor. Muchas gracias entonces por la participación y la representación de Policía Nacional y de la MECUC en este espacio. Entonces, ahora sí, oficialmente, para no dar más anticipos, empecemos como tal el diálogo transformador, el diálogo entre personas que no necesariamente tenemos los mismos puntos de vista, pero que sí tenemos la misma visión y el mismo lugar a donde queremos llegar. Y es una sociedad que propenda a la protección de las mujeres adultas, menores de edad, pero también de todas las personas que integran nuestra comunidad. Así que ya con esta presentación, a mí me gustaría conocer antes de empezar a hablar sobre desafíos, sobre barreras, a mí me gustaría conocer cuáles son las reflexiones que tiene cada institución que representan acerca de la implementación de los compromisos de la Ley 1257 de 2008, que es la ley que tipifica la violencia de género y que este año ya cumple, del 2008 al 2020 ya cumplen unos, 12 años en vigencia. Entonces, queremos saber cuáles han sido las experiencias que han tenido implementando esta ley. No sé a quién le gustaría comenzar. Si no tiene inconveniente, yo quisiera... nosotros en los corregimientos, son 10 corregimientos en Cúcuta. Tenemos tanto hombres como mujeres comprometidos con el acceso a la justicia. Por supuesto, hay mucha violencia, ya sea física, psicológica, patrimonial, económica. No podemos negarlo porque esa es una realidad que es palpable. Nosotros procuramos, con articulación de todas las instituciones del Estado, proporcionar la mayor garantía de derechos. Por supuesto, nos tocan los corregimientos ser casi que psicólogos, trabajadores sociales. Se presentan casos que vamos agarrando nosotros diariamente, ya sea de Fiscalía General de la Nación,
ya sea del bienestar familiar, de la comunidad como tal, ediles, juntas de acción comunal. Todos los entes nos remiten a nosotros como funcionarios competentes para esto muchos casos. Y no solamente casos de violencia intrafamiliar, que son casos diarios. También hay muchísimos casos donde hombres ofenden a particulares, también donde las mujeres son atacadas, ya sea verbalmente, físicamente. Se usa mucho el maltrato patrimonial, económico en la zona rural también. Y lamentablemente, pues nosotros tenemos muchísimo para dar, pero hay momentos en que las personas por temor no acuden a nuestros despachos. Quisiera aprovechar este espacio para invitar muy amablemente, con mucho cariño, a todas aquellas mujeres que se sientan víctimas de maltrato, cualquier tipo de maltrato, porque no solamente es maltrato físico, también puede ser el maltrato psicológico, maltrato sexual, económico, patrimonial. Entonces tenemos las puertas abiertas. No sé si de pronto las personas que nos están viendo en este momento sepan cuál es la función de un corregidor. Me gustaría darles a conocer todas las funciones que nosotros tenemos con las cuales podemos ayudarles. No solamente desempeñamos funciones de inspección de policía, sino también desempeñamos funciones administrativas, acompañamientos, articulaciones con líderes comunitarios y comunidad en general. También tenemos los brazos abiertos para trabajar directamente con todo lo que son niños, niñas y adolescentes. Nosotros trabajamos de la mano con bienestar familiar porque fijamos cuotas de alimentos, llegan madres desesperadas, maltratadas, humilladas, porque lo que algunos hombres argumentan, porque no se puede generalizar, es que se les va a hacer un favor o les voy a colaborar de alguna manera para que saque adelante ese niño, cuando ese niño no es que necesite que le hagan un favor, sino que es un derecho que tiene y una obligación que tiene ese padre. Siempre se trabaja articuladamente con las secretarías de la administración municipal, porque nosotros hacemos una difusión por parte de todas las secretarías. Con la Oficina de Equidad de Género tratamos de dar charlas sobre la prevención del maltrato, empoderar a las mujeres para que ellas logren no depender de un hombre económicamente, porque muchas no se separan, muchas no denuncian, muchas no los dejan, porque les da miedo no tener con qué sostener a sus hijos. Entonces, ese es un problema palpable y latente del día a día. Entonces, eso es fundamental, empoderar a las mujeres. Se trabaja desde el colegio, con todos los docentes. O sea, es un trabajo que los 10 corregidores, casi 70 veredas manejamos. Estamos día a día ofreciendo los servicios. Lo que queremos es que dejen el miedo, que dejen el susto, que dejen el terror, porque fíjense que se han presentado casos de feminicidio. Hace poco hubo un caso muy sonado y que recuerdo tanto y me queda como esa huella, que después de conocer este caso de feminicidio, eso fue un fin de semana y el lunes llegaron varias mujeres a mi despacho a decir, doctora, ayúdeme porque probablemente nosotros también podemos ser víctimas. Nosotros tenemos que evitar. Entonces eso es lo que yo quiero que se concienticen, que nosotros estamos allá para ayudarles, para colaborarles, para apoyarles, que sientan ese respaldo que la administración municipal puede darles en determinado momento. Me gustaría invitarlas no solamente a las señoras ya de edad que son casadas o a las que están en unión, tienen unión marital de hecho, o unión que están con alguna persona. Me gustaría invitarlas para que se presenten en la oficina, para que hablemos. Nosotros no solamente somos abogados, también tenemos algo de psicólogos, conciliadores. Hay muchas que piensan que los esposos van a ir a la cárcel porque, claro, nosotros aplicamos medidas de protección cuando vemos que es la persona se está viendo de pronto atacada y que puede correr riesgo su vida. Pero también hay casos en que solamente con una charla, con una conciliación amena, con unos compromisos adquiridos, se puede sacar adelante la relación.
Yo tengo varios matrimonios salvados para la gloria de Dios porque llegan a pedir consejos y nosotros hemos logrado sacarlos adelante, porque no solamente es sacar a la persona de su casa, no solamente es decirle usted va a aportar tanto para la cuota de alimentos, señor policía, por favor colabórenos porque está siendo maltratada. No, hay una terapia también que se le da a la pareja. A veces son cosas mínimas que se pueden solucionar fácilmente. Nosotros tenemos casi que de psicólogos porque nos toca predecir el futuro, nos toca mirar si debemos imponer la exclusión, la expulsión de la persona del domicilio del hombre que está maltratando o simplemente permitir que se llegue a una terapia psicológica. Entonces, aquí tenemos mucho de psicólogo, de trabajador social. Aunque los 10 corregidores somos abogados, tenemos mucho, porque nosotros no solamente desempeñamos, como ya les decía, las funciones de inspección de policía, sino también administrativas. Nos ven ustedes a veces un martes o un jueves con los ediles, con las juntas, vamos a arreglar allí, vamos a arreglar la cancha, vamos a hacer un proyecto. Entonces somos como unas personas promiscuas. O sea, como llamar ustedes un juez promiscuo, porque es que nosotros hacemos de todo un poquito. Somos unos alcaldes chiquitos, la representación de nuestros alcaldes, pero sin presupuesto y trabajando de la mano de Dios con mucho amor. Muchísimas gracias, corregidora Lisset, por todas tus reflexiones y experiencias que nos cuentas justamente de estos desafíos de la Cúcuta rural, implementando la ley 257. Me gustaría darle paso a Idela. Idela, tú nos podrías comentar, y mientras solicito a la corregidora y a cualquier otra persona que no esté participando que porfa apaguen los micrófonos. Idela, ¿nos podrías comentar desde tu experiencia cómo ha sido la implementación de los compromisos, pero también de toda esta estructura de valores que propone la ley 1257 en torno a la erradicación de la violencia de género? Bueno, pues con Lisset hicimos equipo a través de los corregimientos. Realmente la violencia que se vive en la ruralidad es una violencia mucho más, menos contada, menos hablada, porque pues es una violencia que la voz pareciera que no alcanzara mucho llegar de manera fuerte a la zona urbana. Pero precisamente para eso están los corregidores, para eso estábamos, yo en mi momento estuve como corregidora y para eso están ellos, son personas llenas de muchos valores, de mucha experiencia, como lo dice Lisset, y con un gran deseo de aportar y de ayudar a estas mujeres y a estas familias, porque hay que entender que dentro de la violencia intrafamiliar hay un núcleo familiar que está sufriendo y nos toca a nosotros actuar de alguna manera, como Lisset lo viene diciendo, como psicólogos, muchas veces como sexólogos, pero ahí está la clave, en participar, en ayudar. La ley nos indica un gran reto, y el reto es toda la articulamos lograr para poder enfrentar la violencia de género. Es un reto inmenso, porque yo lo puedo decir con experiencia. Al sufrir violencia intrafamiliar a veces se tiene la percepción que la mujer es la que busca que la golpeen, que la mujer es la que busca que la maltraten, que la mujer es la causa de esta violencia, y eso hay que eliminarlo de manera tajante. Hay algo muy importante y yo quiero entrar a resaltar, y es el Plan de Desarrollo Cúcuta 2050, que es una estrategia de todos. Allí tenemos un principio que quedó establecido dentro de los principios del Plan de Desarrollo, y es la equidad. Y lo que busca es implementar la justicia y la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, porque entendamos que la equidad debe ser para los seres humanos, para hombres y mujeres. Pero como nosotras las mujeres, desafortunadamente, históricamente hemos sufrido la desigualdad, pues lo que se quería establecer dentro del plan de desarrollo era precisamente que la equidad quedara como un principio fundamental del documento y que se empezara a ejercitar este principio. De igual manera, tenemos una línea estratégica, y es la primera,
usted en el plan de desarrollo lo encuentra en la primera línea estratégica, que es la número 1, que es la equidad y la inclusión social. Que eso me parece fantástico, el enfoque que tiene el plan de desarrollo. Y tiene un componente que es el número 4, que dice: Cúcuta promueve la equidad de género. A las mujeres entre todos las protegemos. Entonces esto quiere decir que es un llamado que entre todos debemos protegernos y proteger a las mujeres. Es un llamado a los hombres, es un llamado a esa sociedad que muchas veces hace oídos sordos a esas reclamaciones que hacemos, reclamaciones que históricamente son justas. Adicionalmente, la ciudad está buscando que sea segura, donde nosotras las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones podamos desarrollar nuestros derechos. Eso es muy importante, que se dé dentro de un ambiente libre y fuera de los estereotipos que se tienen. Porque hay que entender algo, tenemos unos estereotipos que tanto mujeres como hombres ejercemos. Y esos estereotipos que nos llevan o nos conllevan a tener actitudes de desigualdad son las que debemos eliminar. Pero eso es una estrategia, como lo dice el alcalde, es una estrategia de todos, es una estrategia de educación, es una estrategia de cultura, como lo dijo Lisette, son todas las secretarías de manera articulada y armónica haciendo que esto se vuelva una realidad. Dentro de esta línea estratégica y dentro de este componente encontramos 2 programas, uno que se llama Programa Mujeres Plenas en Derechos, Incidentes y Eliminando las Violencias de Género, cuyo responsable directo es la Secretaría de Equidad y Género, pero que allí tenemos unos corresponsables. Y tenemos un segundo programa que habla de toda la política pública de equidad de género, cuya responsabilidad directa también es la Secretaría de Género. Pero hay unas corresponsabilidades dentro de estos programas. En el programa número 1, que son Mujeres Plenas en Derechos, Incidentes y Eliminando la Violencia de Género, encontra la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno tiene un papel muy importante en todo eso, porque la Secretaría de Gobierno, primero, es quien tiene a los inspectores de policía y a los corregidores y a los comisarios de familia dentro de su estructura administrativa, lo cual quiere decir que hace una línea, ¿sí?, en la articulación y en la aplicación de la norma. Y además, la Secretaría de Gobierno es una secretaría que debe garantizar los derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros somos corresponsables de una situación muy importante y definitiva para la ciudad, como es la eliminación de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas, en contra de las adolescentes, de las adultas mayores, de nosotras, las mujeres más jóvenes, porque la verdad es que las cifras son alarmantes y son graves porque estamos viendo cómo no hemos logrado superar esas brechas de desigualdad, esas brechas que nos enfrentan a una sociedad que dice ser igualitaria, pero que en el ejercicio pleno no es igualitaria, y en donde el Estado colombiano, por simple ley natural, debiera ser una sociedad igualitaria. El Estado colombiano tiene que crear normas, leyes y reglamentos para poder hacerle ver a la sociedad que las mujeres no deben seguir siendo víctimas de violencia. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos un sinnúmero importante de leyes, pero que necesitamos que esas leyes no sean letra muerta, sino que sean en la práctica un ejercicio diario, constante del respeto a las mujeres, que se abandonen las violencias en contra de las mujeres y que sea una sociedad igualitaria y garantista de derechos. Eso es muy importante. Como inspectora de policía reconozco que la ley 1801 ha querido entrar a mediar dentro de las conflictividades que se presentan en la convivencia, ¿sí? Eso nos aparta un poco en el sentido estricto de la especialidad de la violencia intrafamiliar. Pero eso no nos aparta de nuestra obligación de coordinar y de aportar todo lo que sea necesario para evitar la violencia de género en las mujeres. Muchísimas gracias, Idela, por todos tus aportes tan valiosos. Quiero saludar en esta mesa a Francisco Javier Cuadros, secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Cúcuta, y antes que nada nuevamente extender el agradecimiento por permitirnos trabajar de manera articulada
en torno a estos días de activismo, pero que más que días de activismo es un compromiso constante para erradicar las violencias con las mujeres. Entonces, Francisco, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, Adriana. Un saludo especial a mis compañeras de trabajo, Lisette, Idela, como a Zulay. Para nosotros como Secretaría de Gobierno y de manera particular para nuestro alcalde Jairo Tomás Yáñez, este tema es un tema fundamental para fortalecer en la ciudad de Cúcuta en función de erradicar las violencias de género y de generar rutas mucho más efectivas de acceso y de oportunidad de justicia, especialmente en lo que tiene que ver con el ente territorial en función de las inspecciones de policía, los corregidores, al igual que las comisarías de familia. Quisiera recordarle a la ciudadanía Francisco, te dejamos de... Quisiera, recordarle a la ciudadanía que este ejercicio hace parte del Plan de Desarrollo Cúcuta 2050, Estrategia de Todos, de manera particular lo relacionado al componente de acceso y oportunidad a la justicia. Vamos en la dirección de fortalecer un sistema municipal de justicia que permita no solamente que las personas, y en este caso las mujeres, tengan acceso oportuno, sino también eficaz a los mecanismos para la erradicación de las violencias de género en la ciudad de Cúcuta. Además, la palabra la tienen ustedes, tienen nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad y nuestro compromiso como Secretaría de Gobierno, como Alcaldía de Cúcuta, y buscamos, reitero, fortalecer estos escenarios de interlocución, de diálogo que nos permita cada vez más comprender los cuellos de botella, las dificultades que tenemos para el acceso y la oportunidad a la justicia, pero también que nos permita generar una ruta en función de lograr el propósito central, reitero, en este caso de manera específica, de erradicar las violencias de género. Así que este sería mi saludo y estamos muy atentos a dar continuidad al diálogo que ustedes en este momento están teniendo, y estoy seguro que toda la ciudadanía de Cúcuta está atenta para seguir fortaleciendo y posicionando en la agenda pública un tema que es crucial, que cualquier ciudad moderna debe tener, que debe enfatizarse en función de las aspiraciones y las consignas que ustedes como mujeres y hoy como organización de ente territorial tenemos el compromiso y la obligación también de hacerla cumplir. Así que, Adriana, muchísimas gracias a usted como una voz importante de la sociedad civil en estos ejercicios, y obviamente a mis compañeras de trabajo que desde sus lugares de enunciación, desde sus lugares de tomas de decisiones también, y de operadoras de justicia local, venimos contando estas experiencias y buscando fortalecer ese sistema municipal de justicia. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, no solo por las palabras, sino por todo el compromiso que se ha mantenido desde el inicio de este proceso municipal con las mujeres. Entonces, me gustaría ya darle la palabra al mayor César Yacer. Se encuentra ahí, mayor, para que nos comente cuál ha sido la experiencia desde policía, desde la MECUC y desde la SIJIN en la implementación de los compromisos y del marco ético de la ley 1257. ¿Mayor? Doctora, sí señora, estaba aquí con el equipo de trabajo, estaba consultando aquí precisamente cuáles son las experiencias. Lo escuchamos. Mayor, ¿será que podría encender la cámara para que lo podamos ver también? Mayor, ¿nos escucha? Bueno, yo creo que quizás estamos teniendo problemas de conectividad. Lamento el ruido de fondo. Yo creo que quizás estamos teniendo problemas de conectividad y que, pues bueno, es algo esperado en estos días de lluvia. A todos se nos está dificultando un poquito conectarnos con el internet. Entonces, mientras se conecta el mayor, a mí me gustaría ya dar nuevamente la palabra en torno a una pregunta, y es que desde sociedad civil,
cuando indagamos sobre el acceso a las mujeres al sistema de justicia, ellas nos comentan que enfrentan distintas barreras. Es muy interesante hacer esta contrastación entre lo que nos dicen las mujeres y la sociedad civil y entre lo que nos dice la institucionalidad. De institucionalidad se resalta que ha habido una dificultad de la ciudadanía en poner las debidas denuncias en lo que se puede llamar una falta de cultura de la denuncia y que esa es una barrera principal de acceso. En este momento, como estamos justamente en diálogo con servidoras y con servidores, les extiendo la palabra y nos gustaría saber qué barreras de acceso o de cumplimiento de la justicia encuentran desde sus distintas entidades y experiencias laborales. Bueno, para esa pregunta, la verdad sea dicha, hay mucho desconocimiento por parte de las mujeres de la zona rural, de pronto por la falta de acceso. En este momento de pandemia, falta de acceso a el internet, a un computador, pues es complicado para ellas inicialmente, que no teníamos un servicio físico, en persona, presencial. Fue muy complicado para ellas acceder, a pesar de que nosotros nunca paramos el servicio. Pero pues igual ellos están acostumbrados a ir al despacho, ya saben dónde queda, que van acompañados, que van 2 o 3 personas. Y al presentarse la pandemia, se presentó ese obstáculo muy grande, este cuello de botella, porque ellas no tenían cómo ir hasta los despachos. Posteriormente, cuando ya la presidencia dio la orden de que nosotros abriéramos los despachos de manera presencial, salimos todos a trabajar como es debido, como es lo ordenado. Empezamos a atender a las personas normalmente. Sí, se han presentado muchos casos de violencia intrafamiliar, muchísimos, porque no se soportan los hombres con las mujeres y los hombres con sus hijos. Se ha presentado muchísimo. Pero pues lo que yo pienso, sobre todo, aparte de la virtualidad y la presencialidad, es también el temor de ellas de denunciar, el temor de ellas de que las separen de sus esposos, de sus compañeros permanentes, y el desconocimiento. Por ejemplo, hay personas que dicen, pero es que, doctora, me tienen de aquí para allá y de allá para acá. Pues puede ser cierto, pero la verdad es el desconocimiento de ellas a qué oficina tienen que acudir. Entonces yo sí pienso que deberíamos hacer pues mayor difusión de dónde tienen que ir, quiénes deben o pueden acompañarlas, con quiénes se pueden asesorar. Ese es el cuello de botella para que de pronto una institución que ya está trabajando en la presencialidad de sus conocimientos, entregue sus aportes para evitar esta violencia de género, porque ellas desconocen dónde tienen que ir. Pienso yo, porque ya una vez están en los despachos, nosotros procuramos darle el manejo pues oportuno, adecuado, el trámite que es, dónde debe dirigirse, acompañamiento, ya sea por medio de una llamada al funcionario competente. Pues nosotros procuramos hacerlo al máximo, lo que más se pueda. Pues igualmente no todos los despachos, no toda la institucionalidad en este momento está abierta. Hay partes donde pues nosotros como corregidores estamos recibiendo absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Con bienestar familiar ellos nos envían, los defensores de familia nos envían los casos que pertenecen a cada una de las zonas de cada corregimiento, y pues procuramos darle a la mayor brevedad posible soluciones a todos estos inconvenientes que se presenten, ya sea por alimentos, por visitas, por custodias y pues de violencia intrafamiliar. Entonces pienso yo que sobre todo es el desconocimiento, porque ya creo yo, o sea, es mi experiencia. Cuando ya la persona está en el despacho, nosotros la agarramos y tenemos que solucionarle su inconveniente. Tenemos que imponer una medida de protección dependiendo la que deba hacer.
ya sea expulsión del domicilio, ya sea acompañamiento psicológico, cualquiera de estas que están establecidas en la norma. Entonces pienso yo que es eso, más el desconocimiento a que de pronto haya el no querer por parte de un funcionario. Muchísimas gracias, corregidora Lisset. Idela, nos gustaría escuchar cuál es tu visión sobre el asunto, qué barreras puede haber, ya sea de acceso o generación de también lo que decía Francisco, los cuellos de botella. ¿Qué has identificado tú desde el escenario en el que trabajas? Bueno, y por favor, inspectora de policía, podemos apagar, qué pena, los micrófonos, Lisset, yo mientras Idela habla. Perfecto, dale, Idela. Gracias. Sí, eso es bien importante y lo que permite que esas mujeres rurales tengan acceso a la justicia, porque respecto de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Aquí debemos distinguir que la violencia de género no solamente cobija la violencia intrafamiliar, sino que cobija otro tipo de violencias en el marco de la ley. Bueno, entonces, dentro de la violencia intrafamiliar, que es atendida por las comisarías de familia y por los corregidores, obviamente tenemos una ruta plenamente definida, una ruta plenamente identificada y cómo podemos encaminar a una víctima de este tipo de violencia. Pero no hay una claridad respecto de la ruta de atención a la violencia de género en otros sentidos o en otros géneros, porque hay que entender que existen otros géneros. Entonces, en ese entendido no hay una ruta clara que nos diga a nosotros, los inspectores de policía, cómo se debe hacer la articulación para poder trabajar este tipo de violencia. La virtualidad definitivamente fue la brecha más grande que se nos pudo haber presentado. Nadie pensó que en medio de una pandemia como esta, la virtualidad se volviera la única ruta de acceso a servicios. Entonces, esto hizo que de verdad la violencia se contuviera y se represara y que se diera de tal manera que no pudiéramos las mismas instituciones de manera mucho más efectiva poder evitarla y poder proteger a las víctimas. Entonces, la virtualidad es una barrera que hay que superar. Tenemos, hay unos desconocimientos per se con los cuales tenemos que empezar a elaborar planes estratégicos o estrategias que nos permitan superar el desconocimiento tecnológico, ¿sí? Que nos permitan superar el desconocimiento jurídico. Esas rutas de atención deben de estar de muy fácil acceso a todas las personas, a todos, hombres y mujeres, ¿sí? El desconocimiento frente a los derechos. Y hay algo muy importante, el desconocimiento frente a los derechos en salud. Y es que una víctima de violencia no solamente es afectada físicamente, es afectada emocionalmente y psicológicamente. Entonces, las víctimas, ni muchas veces las instituciones, logramos hacer una articulación adecuada con el sistema de salud. Y ese sistema de salud que requiere participe dentro de esta recuperación de la víctima. ¿Y por qué el sistema de salud? Pues porque es el que ofrece la oportunidad del especialista, ya se llame psiquiatra, se llame psicólogo, para atender a esta persona que presenta esas cicatrices, esas huellas, esos miedos, esos temores de la violencia que ha sufrido o que sufrió o que está sufriendo. Entonces, tenemos que superar el desconocimiento tecnológico, tenemos que superar el desconocimiento jurídico en las rutas de atención y tenemos que superar el desconocimiento frente al ejercicio de los derechos en salud que tienen las víctimas. Tenemos que lograr articular, porque pareciera que la parte de salud fuera una rueda aparte de la parte jurídica, y no, la parte de salud trabaja de manera articulada porque es una persona en su integralidad la que hay que atender. Entonces, esta barrera, esta brecha que se presenta, debemos superarla a través de la articulación, a través de ese principio de coordinación y ese principio de unidad de criterio que se debe tener frente a la atención de una víctima de violencia de género. Recordemos que la violencia de género, la violencia intrafamiliar tiene un componente de violencia de género contra la mujer, contra la niña, contra la adolescente, contra la adulta mayor, pero que la violencia de género como tal significa que se está ejerciendo daño
llámese físico, psicológico, mental, patrimonial, emocional, a una persona que en su ejercicio de género es víctima. Entonces hay que recordar que hay unos conceptos allí que mantenerlos muy bien separados y muy bien identificados para poder trabajar de manera adecuada este tipo de violencia. Yo quisiera hacer hincapié en algo. Las inspecciones de policía no tienen la competencia para la atención en la violencia intrafamiliar, pero sí tienen la competencia a través de la ley 1801 de la violencia o los comportamientos contrarios a la convivencia. Esto quiere decir reñir, pelear, agredir a una persona por la condición que sea, y en este caso se presentan violencias de género dentro de esos comportamientos contrarios a la convivencia, y entramos nosotros a ejercer ruta para la atención a estas personas. Entonces, pero la atención en garantía de que se evite o se contrarreste la violencia que se ejerce, pero el daño como tal o el cuidado integral de la persona que ha sufrido la violencia, nosotros la tendríamos que articular con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Género, con incluso Bienestar Social, para poder atender de manera integral a esta persona que ha sufrido el rigor de la violencia de género en el caso de los inspectores de policía. Muchísimas gracias, Fidela, por estas reflexiones, porque también nos genera un interrogante muy fuerte como cuál es el papel del sector salud justamente en todo este proceso judicial, como tú dices, y yo creo que es una noción que la tenemos mucho, es que, como dijiste, el sector salud es como una rueda aparte, pero tengamos en cuenta que en muchos casos las mujeres no van a acudir de primera mano a todo el sistema judicial, sino que van a ir ¿a dónde? A los médicos, a las médicas, por una situación que se está presentando en el hogar. Y si desde el sector salud, como tú dijiste, no tenemos esos criterios unificados para entender este como un problema que necesita un abordaje intersectorial, que necesita que en el mismo momento en que ella llegue, ellos tienen que estar contactándose ya con los distintos sectores de acceso a la justicia, entonces lastimosamente va a ser una víctima que ni siquiera va a poder acceder, y ya no por necesariamente desconocimiento o situaciones que puedan ocurrir con los y las funcionarias, sino porque el mismo médico o la médica que debía tener conocimiento de esta situación no la transfirió. Ahí es justamente un llamado muy importante, y es que siempre se le recalca a la ciudadanía, ustedes tienen que tener conocimiento de las rutas de atención, y eso es absolutamente cierto. Desde el observatorio nosotras propendemos a participar en los procesos pedagógicos de la ciudadanía para que conozcan a quién deben consultar cuando ocurren distintas situaciones de violencia. Pero lo que también es cierto es que es responsabilidad de la institucionalidad de dar a conocer estas rutas, y ahí entonces no solo debemos hablar de fiscalía, de policías, de sector justicia participando en este proceso, también con las comisarías, sino que tenemos que vincular al sector salud. Ahí es donde también se tienen que dar a conocer todo esto, porque muchos de los casos que llegan a salud no van a llegar a estos otros espacios si los y las médicas no tienen el conocimiento de esta ruta. Creo que querías decir ahí algo, Idela, o no sé. Sí, es que se pierde la víctima. La víctima se pierde cuando llega al sector salud y no tiene el médico o el personal médico no tiene el conocimiento de cómo debe activarse o cómo debe actuarse frente a una víctima de violencia, y simplemente se atiende como una víctima en el cuerpo, pero no se atiende en esa parte integral que se requiere. Es muy importante la integralidad para la atención en la víctima. Yo quiero llevar a traer a la mesa algo que es muy importante. Tenemos que empezar a trabajar transformando los imaginarios culturales que legitimizan y naturalizan, ¿sí?, las violencias de género, especialmente la que viven las mujeres. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar en esos imaginarios y esos imaginarios los logramos transformar, cuando a ese profesional que llega a la víctima le hemos trabajado ese imaginario de que la violencia de género es inaceptable,
que haya una ruta de atención, que esta persona debe ser atendida de manera integral, estoy convencida que empezarán en un momento determinado, aumentarán los reportes de víctimas, pero también en un momento determinado empiezan a bajar porque todo el mundo está trabajando en pos de que la violencia de género empiece a desaparecer como una conducta normal, en la sociedad colombiana. Y lo hablo específicamente de nosotros, la sociedad colombiana, que ve con naturalidad. Lo sé porque en el espacio público lo viví como subsecretaria, lo sé porque como corregidora lo viví y lo estoy viviendo como inspectora de policía. Lo ve como normal que a una mujer la griten. Ven como normal que a una mujer la cojan del brazo y la zarandeen. Ven como normal que a una mujer la empujen. Y ven como anormal que una mujer se enoje. Porque el enojo en nosotras las mujeres es pura y física histeria. En los hombres es naturaleza humana de hombre, pero en nosotros es naturaleza humana histérica. Entonces, cuando nosotros mismos, funcionarios, madres, padres de familia, hermanas, tíos, tías, toda la sociedad empiece a ver que nosotras las mujeres somos seres que sentimos, que de igual manera nos enojamos, pero que de igual manera somos sujetos de derecho en igualdad de condiciones, ese imaginario que tiene la sociedad de que nosotras somos por naturaleza débiles e histéricas, estoy segura que la violencia de género cesaría, no cesaría, empezaría a disminuir hasta el punto que tiende a desaparecer porque ya su práctica no sería necesaria. Como siempre ha sido, no es necesaria la violencia para que podamos imponer un criterio o un argumento. La violencia no es la herramienta para imponer una decisión ni para imponer un argumento. Entonces, cuando derrotemos todos esos imaginarios que hemos establecido como sociedad, va a ser mucho más sencillo empezar a disminuir los índices de violencia de género que sufre la mujer y toda aquella persona que por su condición de género sea violentada. Muchísimas gracias, Idela. Y yo creo que ahí diste en un punto neurálgico del abordaje a víctimas de violencia de género dentro del sector justicia, y es que todavía siguen existiendo una serie de, llamémoslo así, imaginarios o estereotipos, no solo sobre la víctima, sino también sobre las situaciones del hogar, y eso puede llevar a que en muchos casos se legitimice la violencia o se justifique. Ah, pero es que eso es una pelea de marido y mujer, ahí no se debe meter uno, eso es que ella está exagerando, una les va a dar la ayuda y en 2 días ya están volviendo con ellos. Y a mí me gustaría aprovechar que ya está acá conectado el mayor César, y tengo ahí también, al menos me aparece en pantalla, el nombre del coronel Palomino. Me gustaría, dar un espacio para que ellos también nos contaran un poco desde sus reflexiones desde justamente el lado de fuerza pública, pero también me gustaría que abordemos este nervio tan importante que es el que señalan muchas víctimas de violencia de género, y es que aún así con conocimiento de la ruta, cuando acceden, una de las principales barreras es que funcionarios y funcionarias están reiterando ciertos estereotipos sobre ellas que impiden de una vez un libre acceso a la justicia, y que en muchos casos lo que hace es exponerlas a mayores riesgos de retaliaciones y de violencias por parte de sus parejas, porque lo que dicen es, no, me mandaron a casa y no hicieron nada. Entonces, antes de ir con eso, que yo creo que acá hay mucha tela que cortar en esa parte, me gustaría darle la palabra ya sea al mayor César o al coronel para que nos saluden también, para que presenten también sus reflexiones en este espacio, ya que estoy segura muchas personas también están muy pendientes de justamente saber, bueno, qué es lo que está pasando desde el lado de policía. Entonces, el micrófono es de ustedes, bienvenidos. Gracias, Adriana. Sí, como le estaba escribiendo en el chat, tuvimos un problema ahí de conectividad con la cámara.
debe ser por el flujo de equipos que trabajan 200 funcionarios y seguramente la banda no nos dio, nos tocó conectarnos acá con un dispositivo móvil de mi coronel. Un saludo afectuoso y respetuoso para todas las mujeres acá presentes. Contarles que desde la Policía Metropolitana de Cúcuta, a través de diferentes unidades, hacemos abordaje a esta problemática de este tipo de flagelos. Contarles, ya que está la corregidora de Agua Clara, una muy buena noticia para nuestra zona rural de Cúcuta. Estamos instalando en este momento una comisión permanente de investigadores de Policía Judicial acantonados en el municipio de Puerto Santander, que por cercanía a los corregimientos del área rural de Cúcuta facilita el acceso a la justicia en el tema de recepción de denuncias de investigadores idóneos para el tema de dar respuesta a los programas metodológicos que se plantean con los diferentes despachos judiciales. Entonces, me parece que esa estrategia de colocar en territorio rural investigadores que trabajen de manera articulada con Fiscalía nos facilita ese acceso a la denuncia, porque entendemos que en la ruralidad se dificulta las denuncias virtuales como primer acercamiento a las autoridades. Segundo punto, contarles que la Policía Metropolitana de Cúcuta, a través de la Oficina de Derechos Humanos, viene haciendo seguimiento y capacitación a todos los policías, especialmente los que integran el modelo de vigilancia, que son los que de primera mano interactúan con las víctimas de diferentes delitos y son los que les llegan los requerimientos. Contarle que este servicio de policía es ininterrumpido, es un servicio gratuito y de 24 horas que tenemos tanto en la parte urbana como rural. Aquí hemos estado tomando nota de las inquietudes que vienen exponiendo ustedes en el foro, pero quiero contarles los diferentes equipos de trabajo y de respuesta que tenemos establecidos para cada situación. En lo que respecta al tema de violencia intrafamiliar, tenemos un equipo de 3 investigadores articulados con las fiscalías, con los señores fiscales de CABIF, que son los encargados de recepcionar todas las denuncias por reparto con los respectivos actos urgentes y hacerle seguimiento a través de programas metodológicos. Estos mismos investigadores, de manera permanente, tienen unos turnos de disponibilidades con nuestro cuerpo técnico de investigación, que son los encargados de hacer los actos urgentes de este tema. Y como entendemos que el mundo por la emergencia sanitaria ha cambiado, se colocó una estrategia de patrulla en casa, especialmente para el tema del aislamiento. No esperábamos que los casos que nos reportaran o las denuncias fuesen solamente de manera formal a instalarlas hasta la Fiscalía, sino este equipo de respuesta iba precisamente a atender los casos de manera integral, que era un equipo integrado por Policía de Infancia y Adolescencia en la parte de prevención y Policía Judicial. Entonces hacíamos un abordaje más integral a este tipo de temas. Asimismo, para lo que hace referencia a los delitos de violencia sexual, está un grupo liderado por los fiscales de Caiba, que también tiene un equipo de 4 investigadores y un sargento coordinador, que de igual manera son los encargados de hacer el abordaje para los actos urgentes, la recepción de este tipo de delitos que, digamos, requiere una capacitación diferente a las salas de denuncias generales, y también son los encargados de hacer los programas metodológicos. Hoy en una reunión, en una mesa técnica que teníamos en la alcaldía, se hablaban de los diversos factores, y es así que aquí se priorizan este tipo de investigaciones. Compartirles que el fin de semana hicimos un proceso de investigación donde desafortunadamente se captura un docente que venía generando afectación y delitos sexuales a sus mismos estudiantes. Entonces, este tipo de denuncias que nos llegan de manera anónima, de manera formal, que nos llegan de emisión por alguna de las autoridades, son priorizados y este equipo está capacitado para dar respuesta a ese tipo de delitos. Contarles el esfuerzo que estamos haciendo en la zona rural
todo esto se agrava por los conflictos que tenemos por los diferentes actores armados, como lo son los GAO, los GAOres residuales, los GSO, que tienen, digamos, injerencia en la zona rural del municipio de Cúcuta y el municipio de Puerto Santander. En medio de este conflicto, que generalmente es amparado por el narcotráfico, pues se presenta todo este tipo de conductas de violencia. Días anteriores tuvimos un caso de feminicidio donde en horas de la noche una pareja sentimental agrede a su compañera causándole unas heridas graves y posteriormente la muerte. Estos hechos, digamos, son totalmente reprochables desde todo punto de vista y tiene una respuesta de un fiscal destacado para el tema de feminicidio, de unos investigadores destacados para el tema de feminicidio, y es así que fue y se hizo todo el abordaje. Tal vez por ser zona rural y por la hora que sucedió el hecho, tocó abordarlo de una manera preliminar, pero al otro día con todas las capacidades técnicas investigativas va y se aborda. Es más, en ese momento esa persona ya tiene orden de captura vigente por el delito de feminicidio y la estamos buscando. Y sea este un espacio para difundir otra estrategia que utiliza la Policía Nacional, que es el pago de recompensa, el pago de información. Pero por supuesto que todos los delitos son graves, pero hay delitos que tienen mayor envergadura y hay unas víctimas que tienen unas condiciones especiales. Por eso, aprovechar para que todas las personas sepan que los delitos que son cometidos contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, pues tienen la connotación especial y hacemos ese despliegue de manera especial. Contarles que con la Secretaría de Seguridad y el señor alcalde Jairo Yáñez se firma un convenio que está en este momento finiquitando todos los protocolos de la asignación de 100 millones de pesos de recursos de pago de información. Esto es una herramienta importante porque en esta vigencia ya el año fiscal los recursos propios de policía son muy limitados y eso nos va a permitir garantizar que todas las informaciones que lleguen las podamos recepcionar y hacer el pago pues para sacar a estos actores criminales de las calles, bien sea el mismo actor criminal como grupo o actor individual o peor aún que se trate de una persona llegada a alguna de las víctimas. Estamos fortaleciendo y una de las propuestas que estamos trabajando con la alcaldía a través de las diferentes secretarías es precisamente colocar puntos de denuncia virtual gratuitos y que faciliten el acceso especialmente en la zona rural. Y lo hablábamos esta tarde en la mesa técnica, las condiciones de la zona urbana a la zona rural y de los estratos 0, 1 y 2 a los estratos 4 y 5 para los medios de conocimiento son más difíciles para la zona rural y para los estratos menores. No, acá sí estamos conectados con la tabla. Entonces, esa estrategia de colocar equipos de cómputo en la zona rural nos va a permitir acceder a la denuncia, que es, digamos, el primer requisito para iniciar una investigación formal. Cuando hablamos del tema de denuncia, entendemos la responsabilidad legal y moral que tenemos las autoridades, en especial todos los adscritos a la rama judicial y los que tenemos funciones investigativas, como ese mecanismo formal de abocar el conocimiento de un hecho delictivo. Pero también somos conscientes de que nos corresponde por ley iniciar de manera oficiosa lo que algún funcionario público tenga conocimiento de un presunto delito y la norma los contemple, como en este caso de los delitos contra las mujeres y los niños. Cuando hablamos del tema de denuncia, lo que hacemos es de tratar de que haya un canal directo de comunicación que nos pongan o coloquen en conocimiento de estos hechos. No se trata de decir, si no hay denuncia no investigamos, a mí me están denunciando, entonces es una desaparición, entonces no voy a mirar si de fondo hay un delito de naturaleza sexual, de violencia intrafamiliar o de trata de personas. Se trata de precisamente dar una respuesta como Estado a todas esas víctimas que de una u otra manera se presentan esas limitantes y esas barreras que ya han explicado los expositores anteriores,
y lo que buscamos es cada día facilitar más ese acceso a la justicia, tener más canales de comunicación, tener más formas de facilitarle a las víctimas esa comunicación y no revictimizar precisamente esa condición. Por eso, importante este tipo de espacios para que se difundan todos estos tipos de estrategias desde la prevención hasta la investigación criminal, que debe ser, digamos, el último paso a abocar, que precisamente lo que prima es que los hechos no se presenten y si desafortunadamente se presenten haya un abordaje interinstitucional que responda a la satisfacción de esa víctima en cuanto a la no repetición de los delitos y a salvaguardar sus derechos fundamentales. No sé, básicamente sería esto como la intervención de policía, de investigación criminal, contarles que estamos prestos a seguir trabajando, a hacer las alianzas que sean necesarias para seguir fortaleciendo la capacidad institucional, la capacitación de nuestros funcionarios y de verdad que la gente comience a romper esas barreras con las autoridades. Mire, yo sé que ahorita la emergencia sanitaria ha dificultado muchísimo el tema de contacto con las víctimas, con las diferentes instituciones, pero se pueden acercar a esta seccional, como lo decía, nuestra sala de denuncias, estamos trabajando con los protocolos de bioseguridad, sin embargo, hacemos, digamos, el esfuerzo de atender presencialmente a las personas que vienen a denunciar los delitos más graves, los delitos más urgentes, y obviamente todos los delitos contra las mujeres son graves y urgentes, y si no es en ese horario, digamos, de oficina de lunes a domingo, de todas maneras quedan patrullas disponibles que pueden hacer el abordaje preliminar y por nuestra connotación de régimen especial, si no hay un funcionario de CAIBAS, de CABIF o de un tema especializado desaparecido y está en su horario de descanso, él debe venir a solucionar porque hay una víctima que está reclamando el acompañamiento y está denunciando un delito grave. Básicamente eso sería, no sé si queda alguna inquietud para complementar o seguimos avanzando en el foro. Muchísimas gracias, Mayor, por estas palabras. Yo creo que acá hay algo importante que rescatar y que resaltar, y es que ustedes me ven acá muy sonriente y muy chévere, pero también en mi caso, cuando toca hacer los debidos llamados de atención o jalones de orejas se deben hacer. Si, por ejemplo, acá el Mayor dijo algo muy importante y es el tema con relación a las denuncias, aunque ya después nos aclaró la postura a lo que se refiere con poner la denuncia del hecho, pero lo que hablamos muchas veces con las víctimas, acá yo haciendo un poco del lado de las mujeres, aunque esto ya sabemos que es para el otro foro, pero para hablar sobre justamente barreras de acceso dentro de la institucionalidad y con servidores y servidoras, es que todavía sigue entre estos imaginarios que nos comentaba Idela. No solo están los estereotipos de género, entre esos que esa es una pelea de pareja y ahí no se debe intervenir y para que yo la ayudo si a los 2 días va a volver con el esposo, sino que también en muchos casos se reitera desde la misma institucionalidad que debe haber una denuncia formal para poder proceder con las investigaciones. Y acá sí quiero hacer ese llamado importante a la institucionalidad, a que justamente desde lo estipulado por la ley 1542 de 2012, en donde a través del artículo 3 se le adiciona un parágrafo al Código de Procedimiento Penal, lo que nos dice es, acá voy a leerlo, que en todos los casos en donde se tenga conocimiento de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra las mujeres, se debe proseguir a investigar de oficio. ¿Qué quiere decir eso? En muchos casos sabemos que las mujeres no van a ir a denunciar lo que pasa por distintas razones que acá estamos explorando y que para esto son estos escenarios, qué es lo que está pasando con el acceso a la justicia. Pero ahí como servidores y servidoras justamente debemos aplicar lo que nos dice esta ley, y es que en el momento en que tengamos conocimiento de ese conocimiento puede ser una sospecha
de que hay algo que está ocurriendo en el escenario familiar y que debe, por ende, investigarse, ahí es cuando entra la competencia de ellos y de ellas para proseguir con esta investigación en oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que esperar a que la víctima ponga la denuncia penal de lo que le está ocurriendo, sino que justamente en el cumplimiento de mis funciones, en el momento en que yo tenga presunción de que está ocurriendo una violencia de género en el escenario intrafamiliar o en cualquier otro escenario, debo proceder a investigarlo debidamente justamente para todos los procesos de protección, de investigación y de reparación de derechos. Entonces, pues bueno, ya vamos 1:10. A mí me gustaría, para ir como cerrando este panel, antes de hacer como unas conclusiones finales, ya hemos identificado distintas barreras, se ha mencionado una que se reitera y es el desconocimiento, también se han mencionado el tema de los estereotipos y los imaginarios de parte de los y las funcionarias, se ha mencionado el papel tan importante que juega el sector salud justamente en estos procesos de justicia y de protección. ¿Qué proponemos o qué se puede hacer con estos distintos escenarios de obstáculos para la garantía de derecho a la protección y a la justicia de víctimas de violencia de género? Yo estoy segura que acá en esta mesa de diálogo no solo tenemos idea de lo que está ocurriendo al interior de nuestros distintos escenarios competentes, sino también seguramente qué podría integrarse a alguno de los niveles para que justamente estemos orientados a proteger y a que se garantice un debido acceso a la justicia. Entonces, con esta pregunta me gustaría empezar a cerrar este panel y es, ¿qué se puede proponer para resolver estas situaciones o este diagnóstico inicial que hemos generado en este panel de diálogo? Adriana, importante, este maltrato nace probablemente desde la corresponsabilidad que tienen los padres de familia para generar algunos vacíos en sus hijas. Entonces pienso yo que desde la base familiar se tiene que trabajar para que se vaya levantando la autoestima, para que sepamos que las mujeres no solamente debemos estar al lado o delante o atrás de un hombre, sino que podemos ser autónomas, luchadoras, empoderadas, y que todo eso nos va a servir para un futuro, para fortalecer todo este ánimo de estas muchachas, estas mujeres formadas en valores, formadas con una vitalidad y una autoestima elevada para que ellas no caigan de pronto en algún tipo de maltrato psicológico solo por el hecho de tener que aguantar a una persona. ¿Cómo podemos mejorar? Tenemos que hacer mayor difusión de la información, tenemos que trabajar articuladamente con la sociedad, con las instituciones, hasta con toda la parte religiosa tenemos que ayudarlas porque hay mujeres que de pronto ellas por sí mismas probablemente puede que sean muy tímidas, les dé pena denunciar, les dé pena poner en conocimiento, debemos darles esta confianza para que ellas, de ahí está la corresponsabilidad no solamente de las instituciones, sino también de la sociedad y de la familia. Entonces es fundamental que desde niñas empecemos a formarlas en valores, empoderarlas, enseñarlas en que ellas mismas pueden seguir adelante, ya sea al lado, detrás o delante de un hombre, porque de todas formas no hay barreras para que ellas logren lo que se proponen siempre. Y por supuesto tenemos que vincular a un tema muy importante que son los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación están siempre mostrando cómo se accede, cómo se evita, cómo se logra subsanar esta violencia de género, probablemente puede ser radio, televisión, periódico, hay que buscar la manera para que se tengan accesos, para que se logre difundir esta información. Es importante vincularlos a ellos porque fíjense que ahorita con lo de la pandemia es muy bonito cuando uno hace una llamada y le dan un consejo sobre tapabocas, sobre que se inscriba en X o Y autocuidado. ¿Por qué no? Sería maravilloso que desde los medios de comunicación, los medios telefónicos, se dieran estos mensajes
de autocuidado, pero no solamente por parte de la pandemia, sino también la violencia. Y como ya sabemos, la violencia no es solamente intrafamiliar, hay violencia sexual, hay violencia económica, patrimonial. Hay mujeres que se han quedado sin absolutamente nada porque les da miedo, se creen que no tienen derechos de habiendo construido con su pareja un imperio y se quedan sin nada porque probablemente el hombre o las amedranta o aquí llegamos nuevamente al desconocimiento o el temor. Entonces, la corresponsabilidad no solamente de las instituciones, sino también de los medios de comunicación, la familia y la sociedad completa. Muchísimas gracias, Lisette. Idela, ¿tú qué consideras que podríamos hacer desde el interior de la institucionalidad para responder justamente a este diagnóstico de barreras o de dificultades y de cuellos de botella? La verdad es que yo aspiro a que se cumpla el plan de desarrollo del municipio. ¿Por qué aspiro a esto? Porque hay un componente muy importante que es el programa número 2 que habla de la política pública de equidad de género. Si nosotros como ente territorial logramos establecer esa política pública para la equidad de género, estamos sentando las bases para que el problema de la violencia de género empiece a ceder y empiece a disminuir. Apoyo a Lisette frente al tema de la familia. Y es que debemos hacer un fortalecimiento social, fortalecer la sociedad en valores, en principios, fortalecer a la familia a nivel educativo, a nivel psicosocial, es muy importante. No podemos luchar contra la violencia de género si no desmontamos esos estereotipos que se tienen respecto de la percepción y la naturalización de la violencia de género. Si nosotros no empezamos a trabajar en esa interiorización que se debe dar al interior, y valga la redundancia, de los seres humanos, que la violencia, cualquier tipo de violencia en contra de cualquier ser no es aceptada a nivel social ni familiar, es la primera barrera que vamos a encontrar para contener estos pensamientos o estos sentimientos o estas acciones. Cuando usted al niño le hace ver al interior de su familia, porque lo digo como madre, que la violencia no es el camino, que la forma de realizar nuestras acciones no es de manera violenta, el niño empieza a sentir que hay unas barreras familiares y sociales que están allí y que se deben respetar. Pero mientras nosotros en nuestros hogares contemplemos y permitamos y fomentemos estos imaginarios, es muy difícil luchar contra una sociedad que está acostumbrada y que ve la violencia con la mayor de las naturalidades. Respecto de la institucionalidad, creo que si nosotros como ente territorial, cumpliendo el plan de desarrollo, dejamos el componente totalmente establecido como se tiene programado, vamos a avanzar muchísimo en contra de la violencia de género. Porque hay algo muy importante y es el fortalecimiento institucional, y lo dice uno de las metas que tenemos, y es poder educar a través de un diplomado, ¿sí?, de actualización normativa a esos funcionarios que requieren, que necesitan tener ese conocimiento técnico y académico para poder luchar contra la violencia de género. Entonces, apoyo totalmente las palabras de Lisette desde el ángulo de la familia, pero desde el ángulo institucional, de manera articulada, trabajando en el desmonte de estos imaginarios y trabajando en una sociedad que no acepte la violencia como la violencia de ningún tipo, como ninguna forma de acceder absolutamente a nada, vamos a lograr desmontar la violencia. Pero eso es un tema que debemos trabajarlo desde muchos ángulos para que se pueda dar lo que nosotros como sociedad queremos, que es erradicar la violencia de género
en todas las formas y en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, especialmente de las mujeres, de los niños, de las niñas y de los adolescentes y de los ancianos, que de manera diaria y permanente sufren el rigor de la violencia, que de manera diaria tienen que aguantar desdichadamente acciones que las ponen en una condición de vulnerabilidad y de fragilidad emocional que va destruyendo y va comiendo esta sociedad. Por eso vemos que día con día, en vez de disminuir los índices, como que van aumentando. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La familia. ¿Cuál es la estrategia? El fortalecimiento. ¿Cuál es la estrategia? La política pública. Estos tres elementos funcionando de manera como una sincronía de un reloj, pienso yo que podríamos empezar a vernos como una sociedad más equitativa, más justa, pero sobre todo menos violenta. Ese es mi criterio. Muchísimas gracias, Idela. Yo creo que escuchándolas a las dos, hay justamente algo supremamente desafiante de este escenario, es que no solo implica unas estrategias individuales como institución o como persona, sino que sobre todo hace el llamado a las estrategias coordinadas. Y esa ha sido una de las mayores dificultades de la institucionalidad en la implementación de la 1257, y no me refiero acá a Cúcuta o a Norte de Santander, a nivel nacional. Y es que tenemos despachos y entes de justicia haciendo cosas o avances muy importantes, pero cada uno de manera individual, y es acá cuando tenemos que empezar a cruzar ese trabajo y a apostarle que esto tiene que ser justamente como lo dice el logo de la alcaldía, una estrategia de todos y de todas, una estrategia de todos los despachos, pero no como carreras individuales, sino como ese trabajo intersectorial. Y cómo eso se puede fortalecer también, sino a partir del trabajo que ustedes mencionan con sociedad, con las comunidades y con las familias. Porque a medida que institucionalidad de los avances que deseamos que dé, la comunidad no se puede quedar detrás. Y ahí hay algo muy difícil que tenemos como desafío y que mencionaba Sidela, ante todo es empezar a desmontar el argumento de que la violencia puede ser una herramienta para resolver los conflictos. Eso es lo más complejo, máxime en un país como Colombia. Así que acá yo creo que nos deja estas respuestas a qué podría hacerse, si nos dejan con desafíos aún más grandes. No sé si ahí se encuentre el mayor César para darnos su perspectiva desde ese lado, qué respuestas se podrían dar al interior de la Policía Nacional para responder a estas barreras, a estas barreras de acceso y a estos cuellos de botella identificados. ¿Mayor? Adriana, yo aquí estaba precisamente debatiendo con los compañeros del equipo de trabajo soluciones bastantes, pero digamos lo más importante es comenzar con, ¿cuál es la palabra? Comenzar con esa sensibilización. O sea, si comenzamos a hacer ese trabajo en los territorios, con las diferentes instituciones, que cada uno tiene unas competencias específicas, pues vamos a generar esa empatía, esa confianza con las autoridades. Yo entiendo las dificultades de todo nuestro aparato judicial y esos mismos paradigmas existen en los ciudadanos y en las víctimas de cualquier delito. ¿Para qué denunciamos si eso no termina en nada? ¿Para qué denunciamos si eso se demora muchísimo? Esos paradigmas también de acercamiento de la víctima hacia las autoridades toca cambiarlos. Que las víctimas tengan, digamos, la confianza de venir a preguntar, venga, ¿esto que me está pasando es un delito? Y si es un delito, ¿cómo me pueden apoyar las autoridades? ¿Y qué es lo que debo hacer? Esa es una de las barreras también que debemos romper, no solo de los funcionarios hacia el manejo de las víctimas, sino también de las víctimas y de la comunidad en general, de las autoridades. Grandes como
la Policía Nacional que todos los días, no, todos los años va llegando gente nueva, y también tenemos gente con muchísima experiencia en otros aspectos que tal vez no ha tenido la oportunidad de trabajar directamente esos temas. Entonces yo creo que el acercamiento a la comunidad, la capacitación a todos los funcionarios públicos y el seguimiento o la veeduría que puede hacer las diferentes organizaciones que le hacen seguimiento a todos los temas de derechos humanos son fundamentales para ir cerrando esas brechas, para ir facilitando el acceso a la justicia y para ir teniendo, digamos, confianza en todas las autoridades. Me parece que esos tres elementos pueden dar muy buenos resultados. Y la importancia, digamos, de tener ese contacto directo de manera inmediata, de manera urgente, es la recolección de los elementos materiales probatorios. No es lo mismo hacer una fijación y la inspección a un lugar de los hechos y la valoración a una víctima por un médico legista o su defecto, si es en zona rural, por un médico rural, cuando se presenta una conducta delictiva y una valoración por psicología, que hacer. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, por acá ya empezó a llover, entonces yo creo que ya el internet está empezando a marcar para todos y todas, sí. Ya yo creo que esta es una experiencia que nos ha tocado afrontar. Entonces, para ir cerrando, quería dar las gracias a este panel con todas sus reflexiones tan importantes. Quería y quiero dar las gracias a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía del municipio de Cúcuta, al alcalde y al secretario, al alcalde Jairo Yáñez y al secretario de Gobierno Francisco Javier Cuadros, por estos esfuerzos no solo en eliminar las violencias contra las mujeres, sino en el reconocimiento del trabajo conjunto y articulado que es tan importante. ¿Qué puedo decir con esto? Realmente quedo con más preguntas en la cabeza, porque cuando damos respuestas, esto nos está abriendo unos caminos a unos desafíos más grandes. ¿Qué queríamos con este primer escenario de diálogo? Justamente conocer qué es lo que nos dicen los distintos representantes del sector justicia en torno al acceso a este derecho y el cumplimiento de este derecho a víctimas de violencia de género. Y quiero agradecerle a las panelistas y al panelista en este espacio desde la Secretaría de Gobierno, desde el observatorio y por supuesto desde las y los distintos espectadores que nos están acompañando. ¿Qué pueden esperar? Ya terminamos ya estamos cerrando este primer foro, pero la idea es que en los siguientes foros vamos a abordar uno, como dijimos al inicio, la mirada ahora desde sociedad civil. Prontamente estaremos sacando la pieza para que conozcan quiénes son los panelistas y qué es lo que se va a venir a hablar de cara a esta pregunta en torno al cumplimiento de la justicia y la protección para mujeres víctimas de violencia de género. Y un tercer escenario sobre las experiencias nacionales, porque sabemos que este es un debate que no nos compete únicamente a Cúcuta y a Norte de Santander, sino es un debate a nivel nacional y por ende debemos conocer qué es lo que está ocurriendo en los otros territorios y qué prácticas podemos integrar o qué vacíos nos pueden identificar que nosotros y nosotras no hayamos dado cuenta. Para ir cerrando, me gustaría darle la palabra a Inelda, a Lisset y al mayor César para que nos compartieran quizás unas reflexiones finales y unas conclusiones a partir de lo dialogado. Me gustaría agradecer el espacio que nos han brindado
la oportunidad de que la comunidad general, usuarios, tengan conocimiento de qué es lo que se ofrece desde la institucionalidad y la oportunidad de mirar cómo se puede mejorar cada día desde la familia hasta la institución. La sociedad como ente fundamental, necesitamos pues que cada día nos regalen su apoyo, su colaboración y seguir luchando, seguirnos capacitando, seguir entregando todo lo mejor de nosotros, los conocimientos que tenemos, seguirnos preparando. Yo agradezco a los 9 corregidores, 10 conmigo, que día a día procuramos entregar nuestros conocimientos a las personas, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que nos necesitan. Y la verdad, muchísimas gracias al señor alcalde, a nuestro querido jefe, porque siempre están prestos para colaborarnos en que la justicia llegue a feliz término y entregar todo lo mejor de la institucionalidad. Es un reto muy grande seguir luchando, seguirnos capacitando, pero ese es el objetivo final, que todas aquellas mujeres que están siendo maltratadas de una u otra manera logren solucionar sus problemas, sientan el respaldo de la institucionalidad y no solamente de nosotros, sino también de la sociedad y de las comunidades y la familia. Muchísimas gracias a ustedes, a Dios primero que nada por habernos tenido en este espacio, por habernos regalado las palabras que escucharon muchas personas y que sé que al menos una, mañana, pasado mañana, va a decir: gracias, corregidora, porque usted me hizo abrir los ojos y por eso estoy acá. Porque nosotros con palabras salvamos vidas. Nosotros hemos evitado feminicidios y doy gracias a Dios de que muchas veces ha sido por el canal de nosotros. Gracias, compañeros corregidores, por estar siempre acompañándonos, siempre apoyándonos, y de verdad que un fuerte abrazo para todos los habitantes del corregimiento de Agua Clara y de toda la zona rural. Muchísimas gracias, Lisette. No, un saludo muy especial pues al alcalde, al doctor Francisco Javier Cuadros, secretario de Gobierno. Desde este panel, un llamado de reflexión a todos los seres que nos escuchan en este momento, que entendamos que la violencia no es el método para conseguir lo que se quiere, lo que se necesita. El llamado es a la reflexión, el llamado es a que entendamos que somos seres humanos y que como seres humanos podemos y debemos entendernos a través de la palabra, sí de la discusión, sí, pero una discusión respetuosa, una discusión de argumentos. La discusión nunca debe trascender a los golpes, al maltrato, que la palabra no debe ser utilizada para agredir a otro ser humano, que la palabra no debe ser utilizada, no fue creada para como herramienta o arma dañina en contra de ningún ser humano, que la palabra se creó como medio de comunicación para poder expresarnos tanto los pensamientos como las emociones, y que ese es el objetivo que tiene la palabra, que el daño que se le cause a otra persona siempre nos va a regresar, siempre va a venir hacia nosotros y nos va a cobrar ese daño. Entonces, como seres humanos, lo que debemos hacer es ser buenas personas, empáticos, agradables, ayudar al prójimo. Ser buenos seres humanos no cuesta mucho, es simplemente el poder dar lo mejor de lo que tenemos, y todos los seres humanos tenemos cosas buenas por dar. A las mamás, que le enseñemos a nuestros hijos, niños, varones y niñas hembras, que la violencia no es el camino, que el respeto hacia el otro es lo que debe primar entre los seres humanos. Y a las autoridades, que trabajemos de manera articulada, que cuando veamos una víctima no pensemos tiene la culpa o es responsable de lo que le pasó, pensemos es una víctima que necesita nuestro apoyo, nuestro direccionamiento, nuestra guía o nuestra compañía. Entonces, como funcionarios, seamos más humanos, más empáticos, como lo dijo el miembro de la Policía Nacional, que
por demás felicito a la Policía Nacional porque sé que hacen un esfuerzo por acompañar a las víctimas, que muchas veces no es reconocido, pero sé que hacen el esfuerzo. Adicionalmente a eso, me alegro mucho y los felicito por esa noticia que nos dio del acercamiento que va a tener la zona rural respecto de la posibilidad de acceder a las denuncias de manera directa de los delitos de violencia de género. Lo celebro muchísimo porque la zona rural, el delito es mucho menos visible y las víctimas están mucho más escondidas, mucho más agazapadas, escondidas porque tienen miedo. Y a ustedes por darle la importancia que reviste esto para la sociedad. Cuando nosotros entendamos que debemos iniciar un camino de conversación, de diálogo, de palabra, de comunicación, y que la violencia no es el mecanismo, vamos a hacer una mejor sociedad, vamos a vivir en unas condiciones de la sociedad, porque de eso se trata, vivir en comunidad, de tolerarnos, de aceptarnos, de respetarnos, de aceptar que el otro es diferente a mí, de entender que el otro es un ser humano y que a pesar de sus diferencias conmigo, es un ser humano que merece respeto, que merece consideración, que merece el no ser maltratado. Ningún ser humano merece ser maltratado. Entonces ese es el mensaje que yo quiero dejarle esta noche a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Fidela. Bueno, el mayor César creo que tuvo problemas de conectividad, ya nos encontramos nosotras tres nada más en el panel. Quiero entonces nuevamente extender el agradecimiento a ustedes dos junto con el mayor por la participación tan importante que tenemos en este espacio. Quiero extender el agradecimiento a las personas que nos estuvieron acompañando y por supuesto al trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno para generar estos espacios de diálogo. Efectivamente, erradicar las violencias contra las mujeres es un compromiso que nos implica a todos y a todas ejercer nuestros derechos, ejercer nuestras responsabilidades para transformar la sociedad y para por fin conseguir, como nos dejamos acá en esta reflexión final, una sociedad donde la violencia no sea la herramienta para dirimir los conflictos. Entonces, quiero dar el agradecimiento nuevamente. Esperen para el lunes nuestro segundo conversatorio. Va a estar moderando de parte del Observatorio Gabriela Chacón y vamos a estar conociendo las reflexiones desde sociedad civil. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos estaremos encontrando nuevamente. Hasta luego.